capítulo 9 de Mateo, un pasaje que me encanta a mí en lo personal, me gusta predicar de él, que lleva por título en esta noche, no te crees solamente, que bueno, para mí tiene una carga especial. Lo veo tan claramente al Señor en este texto, su carácter maravilloso, y también porque he notado que en el texto del estado del WhatsApp del pastor Daniel Hurtado está. Dice, no temas, cree solamente. Lo puso en el año 2016. 9 años después sigue teniendo sentido para nuestro amigo y hermano y pastor Daniel. No temas, cree solamente. Capítulo 9 de Mateo. Una palabra clave de esta lección de los versículos 18 al 26 es creer, o la palabra fe. Mateo, el primer libro del Evangelio. Si ya han llegado, ¿están por ahí? Y esta es una historia que nos muestra claramente las bendiciones y recompensas de una fe sincera puesta en Jesús. En los Evangelios vemos al Señor hablando de esta cuestión de la fe y de creer. A una mujer le dijo, tu fe se ha salvado en este texto. Al principal de una sinagoga en este texto le dice, no temas, cree solamente. A dos ciegos, que les preguntó si creían que él podía salvarlos, sanarlos. Cuando respondieron diciendo que sí, les dijo, conforme a vuestra fe, o sea, hecha. También Mateo al final, acá del capítulo 9. Cuando fue rechazado en Nazaret, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, dice Marcos, capítulo 6, versículo 6. El tema es la cuestión de la fe o de la incredulidad. ¿Por qué entonces se recalcó la fe durante estos eventos? Digo porque hay predicadores que tristemente enseñan, primero que sutilmente que Jesús no podía hacer milagros si no había fe, y basado en este texto. Y entonces invitan a sus ovejas, desgraciadas ovejas, a ir en busca de su milagro, y si no lo reciben es culpa de ellos por no tener fe. Cuando en este texto en particular, la niña que estaba muerta y es resucitada, evidentemente no pudo ejercer fe. Pero ¿por qué entonces se recalcó la fe durante estos eventos? Jesús estaba llegando a un momento crucial de su ministerio, había llevado a cabo muchos milagros antes de esta fecha. Y dice Juan al final, en el capítulo 20 de su Evangelio, que el propósito de los milagros era generar fe. Estas cosas se han escrito para que creáis, dice él, hablando de los milagros, las 7 señales que él resume en su Evangelio, Juan. Lo que pasa es que Cristo sabe que en una cuestión de meses iba a irse de la tierra, y cuando se fuera, debía dejar atrás un sólido grupo de creyentes. ¿Lo entienden? Él no podía dejar atrás medios creyentes o creyentes tibios o creyentes medio incrédulos, aunque parezca un sinsentido lo que estoy diciendo. Él tenía que dejar un grupo que fuera sólido, firme, fuerte en su fe. Por eso hace hincapié en la fe. Por eso insiste una vez más, insta una vez tras otra a la gente a creer. Podríamos decirle a Jairo, el personaje de esta historia, uno de los personajes, ¿crees tú, Jairo? Después vamos a ver qué contestó. La fe expresada. Mateo capítulo 9, versículos 18 en adelante, dice el 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. El que vino a Jesús ahí, según los otros textos, porque esto está en 3 evangelios, Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 5
Lucas capítulo 8. Algunos lo hacen, cuentan esta historia de una manera resumida como Mateo, otros se explayan un poco más como Marco y Lucas. Pero allí sabemos, por esos textos sabemos que este principal se llamaba Jairo y era uno, dicen los textos, oficiales de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga. O sea que formaba, al ser uno de ellos, formaba parte del consejo de ancianos, digamos, o de la junta de ancianos, que era responsable de la sinagoga. Y estaba a cargo, la tarea de él era mantener el orden, asignar a los hombres que iban a leer la ley, iba a asignar a los hombres que iban a predicar, a compartir los mensajes. Y eso le daba en la comunidad judía cierto respeto. Dice el versículo 18, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Ahí hay una clave, hermanos. Se humilla, se tira al piso delante de él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Fíjate lo que le dice. Es un resumen lo que hace Mateo, porque en los otros evangelios cuenta que él llega diciendo que la hija está grave y mientras él está con él, la hija muere. El tema es que Jairo sabía que ningún remedio humano sería suficiente y va a Cristo humillado, creyendo sinceramente que Jesús tenía el poder de resucitar a su hija muerta. ¿Entienden la fe? La hija está muriendo y muere. Y él cree que Cristo la puede resucitar, que Cristo es el único que le puede devolver la vida. Lo interesante es que no hay registro antes de esta historia de que Jesús hubiera resucitado muerto. Nosotros tenemos el diario del lunes. Y su máximo milagro, la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto, para nosotros es una historia sabida, para Jairo no. Y eso hace más extraordinaria la fe de Jairo al creer que Jesús podía resucitar a su hija cuando nunca lo había hecho aún. ¿Y cuál es la conclusión clara de la acción de Jairo que se postra delante de Jesús? Él está reconociendo que Jesús no es solamente un hombre. Él está viendo en Jesús al Dios hombre y nosotros sabemos que es el único digno de ser honrado y adorado, lo decían recién nuestros hermanos en la alabanza. Y por otro lado, vemos claramente cómo Jesús acepta la adoración, la honra, la recibe, porque de hecho Él es Dios. Si te pones a pensar, no hay nada sorprendente en lo que pide Jairo. Cualquier padre cuyo hijo esté moribundo haría lo que pudiera para salvar a su hijo. Y esta es la primera de 3 historias en este evangelio de padres que traen a sus hijos para que Dios les ayude. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho eso? Y en los 3 casos los padres experimentan obstáculos. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado obstáculos cuando decidimos venir a Cristo? Pero los 3 casos vemos a padres que persisten. Y Jesús sana a los 3 niños. Una niña aquí. Jairo le dice, ven y pon las manos sobre ella, versículo 23. Y Jairo, fíjate que no le pide a Jesús que le ayude si puede, sino que expresa confianza. Jesús puede restaurar la salud, pues resucitar a su hija, solo poniéndole las manos. No cualquiera de nosotros tendría semejante fe. Él hace a un lado la dignidad porque era en la ciudad más importante que Jesús y se echa de bruces a los pies del Señor, rogándole que ayude a su única hija. Esto nos cuenta Lucas, porque su necesidad era mayor que su orgullo. Y ahí hay otro mensaje para nosotros. Yo hoy le pregunté a Martín cuando estábamos por almorzar en casa, si te acordabas. No me acordaba que tenías en el repertorio a sus pies.
y yo te lo pedí porque quería cantarlo al final. Y pensé que vos lo estabas repasando por... Ajá. Pero es especial para este, porque Jairo cae a los pies del Señor. Y la mujer que lo toca desde atrás, le toca de atrás el manto, está en el piso también. Así que a sus pies era una canción. Mire el Espíritu cómo va dirigiendo el culto, el Espíritu Santo, el culto al Señor Jesús. ¿Usted tiene hijos? Porque en ese caso va a entender el dolor que Jairo tenía en su corazón. Leemos en el versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Fíjate que el Señor no lo piensa dos veces, va detrás del principal, va camino a la casa de él y anduvieron lentamente, dice la historia, porque tuvieron que abrirse paso entre las multitudes. Segundo argumento, la fe probada, desde el versículo 20 en adelante. Y aquí aparece una historia, un milagro dentro de otro. Porque mientras Jesús va a la casa de Jairo, alguien más se beneficia del poder de Jesús. Y les digo, piensen esto. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. O sea, Jesús tiene hoy el mismo poder para sanar y salvar a todo, decía el pastor Rubén, a todo aquel que cree en Él y acude a Él buscando misericordia. Cristo no es hombre que te desprecie. Es un Dios de infinito amor y misericordia. Dice él en la Biblia, al que viene a mí no le echo fuera. Dice el versículo 20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Así que los evangelios arman la historia mientras Jesús se abre paso entre la multitud, una mujer enferma con valiente determinación, porque no todos tienen valentía para ir a Cristo. En algunas personas la vergüenza es más fuerte que su necesidad. Así que fuerza su paso entre los cuerpos apretujados hasta que llega a Cristo. Ella padecía flujo de sangre y, armando los textos, por ningún médico había podido ser curada. Según la ley de Moisés, a ella se le habría considerado inmunda a perpetuidad, inmunda para siempre, 12 años enferma. No iba a poder volver nunca a la sinagoga, a poder tener contacto con personas, la vida social. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, nos cuenta Marcos capítulo 5. En aquella época la mayoría de los médicos mezclaban unas gotas fisiológicas con una taza de medicina de hierbas y mucho de superstición. Así te curaban. Imagínese si puede lo que debe ser estar enfermo por años. Y si puede imaginárselo, tal vez pueda imaginarse lo que esta mujer había sufrido. Así que vos la ves pálida, demacrada, doblada de dolor, pero al oír que el Señor venía en esa dirección, halló fuerzas donde no las había, apuró su marcha por entre la multitud hasta que estuvo directamente atrás de él, lo suficientemente cerca para extender su mano y tocarlo. Ella dice que pensó, si tocare solamente su manto, seré salva. En aquel tiempo existía la creencia generalizada que las cosas que habían estado en contacto con el cuerpo de un hacedor de milagro tenía poder milagroso. Eso lo vemos en el libro de los Hechos después, cuando la gente quería ponerse a la sombra de Juan y de Pedro.
Pero hasta hoy mismo existe esa superstición, ¿no? ¿O no ves que hay gente que compra piedritas de la tumba de Jesús? O cosas por el estilo. El que va a Israel se trae algo. Ahora prepárate porque vamos a ver un milagro, porque ella extiende la mano, toca el borde de su manto y cuando lo hace, dice el texto de Marcos, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Así que pasó instantáneamente de sentirse mal a sentirse bien. Me la imagino levantándose, le vuelve el color, las mejillas vuelven a estar rosadas y una sonrisa en sus labios. La historia dice que Jesús se percata de inmediato que de él había salido poder. Eso lo cuenta Marco y Lucas. Yo no me quiero detener en este asunto porque un ser humano finito es difícil entender el poder divino. Pero me encanta ese detalle de que de él salió poder. Y a riesgo de darle a las palabras un significado que no tienen, parecieran decir que hasta cierto punto, cuando Cristo hacía milagros, eso lo afectaba a él. Leemos en Marcos que cuando Jesús sintió que de él salió poder, se detuvo y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y en medio de una multitud que lo apretujaba, ¿viste? Desconcertante esto. Pero seguro Jesús no quería obtener información para él, sino imprimir verdades en los demás. Tal vez deseaba que los otros que estaban alrededor de él se enteraran de la fe de la mujer y de cómo la fe de la mujer había dado como resultado que su vida fuera bendecida. La bendición de él, ve en paz, eso es una bendición. Ve en paz, le asegura a la mujer que escucha eso la tranquilidad de que fue curada permanentemente, de que la enfermedad no volvería. Fíjate cómo la mujer con sus manos toca su manto, pero con su alma toca el corazón del Señor. Antes de seguir con la lectura, pensemos que esta mujer esperaba recibir algo de Jesús sin llamar la atención sobre sí misma ni sobre su vergonzoso problema. Pero Jesús lo hace público y lo hace por buenas razones, entre otras. Para que ella supiera que había quedado sana, porque ella lo toca, se siente sana, pero podría haber dudado. Y él la declara sana. También lo hizo para que otros supieran que estaba sana, porque esos 12 años pesaban mucho en su historia privada. También lo hizo para que ella supiera por qué fue sanada, para que ella no creyera que era un toque supersticioso, sino que era por su fe recompensada. También lo hizo para que ella no pensara que le había robado una bendición a Jesús y después anduviera escondiéndose cada vez que lo cruzara. También lo hizo para que el principal de la sinagoga, Jairo, que está parado ahí esperando que él termine de curar a una mujer cuando su hija está muriendo, que él viera, para que pudiera ver el poder de Jesús en acción y pudiera tener más fe, la fe que necesitaba en ese momento. Y lo hace también para bendecirla de una manera especial, porque le da un título maravilloso, le dice hija. Cristo le dice hija. Así que si usted se imagina a la mujer retirándose, ahora vuelva la mirada a Jairo. Había estado tratando que Jesús llegara lo antes posible a su casa porque su pequeña hija estaba a la puerta de la muerte. Cuando iba entre la multitud debió de haber estado orando en silencio una y otra vez, Señor, ayúdanos para llegar rápido, ayúdanos para no llegar demasiado tarde, ayúdanos a llegar antes de que muera. No oramos eso. No lo hemos hecho a esto, yo lo he hecho.
y tuvo que esperar que Cristo tratara con la mujer enferma. Si yo hubiera sido Jairo, le hubiera dicho que la ayude más tarde. Hace 12 años que está enferma, puede esperar un día más. Un día más, una hora más no iba a cambiar la historia. Y mi hija, en cambio, lo necesita ahora, ya. Y la frustración de Jairo cuando vienen, le dicen, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas capítulo 8, versículo 49. ¿Qué decir? Fui compañero de Laura. Ella tenía un hijito de 7, 8 años, Susana. 6 años. Al que le detectaron cáncer. Pasó por la municipalidad un día antes de ir al Garrahan. El Garrahan. Tema actual, si hay. Y pasó y todos nos reunimos alrededor de ella y llorábamos con ella. Porque ella decía, cuando a mi hijo me dijeron que tenía cáncer, a mí se me movió la tierra. Y pasó un día antes de ir al Garrahan con él porque lo llevaba para que le den el alta. Y volvió menos de una semana después con su hijo muerto. Te digo, Laura nunca volvió a ser la misma. Y a mí, en lo personal, me duele horrores que ella no sepa que Cristo ha solucionado el problema del reencuentro, porque Mati, su hijito, está en el cielo. Pero ella no se ha postrado aún ante aquel que ha quitado la maldición del pecado que la separó de su hijo. Una de las palabras más dulces de Cristo, donde sentimos su ternura, es: no temas, cree solamente y serás salva, le dice a Jairo, según Lucas y según Marcos. Qué gran prueba de fe para Jairo, ¿no? Tercer argumento, la fe recompensada. Versículo 23 en adelante dicen: y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Así que en la casa ya se estaba llevando a cabo el velatorio. ¿Sabes por qué? Porque en aquellos tiempos, en aquel lugar, el entierro se llevaba a cabo normalmente el mismo día. Cuando yo era niño, el tiempo del velatorio sí o sí era de 2 días. Lo particular de aquellos tiempos eran las plañideras profesionales. Y eran mujeres contratadas para llorar y lamentarse en los funerales. Es más, la posición social de una familia se daba a conocer por el número, la cantidad de plañideras que vos contratabas y por el nivel de ruido que ellas podían hacer. Por lo tanto, al entrar a la casa del principal, Cristo oyó a la gente que hacía alboroto, el lastimoso sonido de los que tocaban flauta y los desgarradores clamores de los que lloraban y lamentaban mucho. Terrible escena. El Dios de la vida está entrando a ese lugar. Y probablemente una de las tareas más difíciles de Jesús aquel día fue lograr que bajen el nivel de ruido que estaban haciendo lo suficiente para que lo pudieran escuchar y decirle que dejaran de llorar y que se apartaran. Porque, dice el texto, la niña no está muerta, sino duerme. Cuando él dice eso, la casa que estaba llena de lamentaciones se estremece por la risa de los presentes. Esto es lo que dice Lucas: se burlaban de él, mirá vos, dice el texto, sabiendo que estaba muerta. Me imagino a más de una plañidera profesional diciendo: yo estuve en 50 velatorios, yo sé bien cuando una persona está muerta. Y Cristo, después de echar a los burladores y a los incrédulos, entra solo, con sus papás y con su círculo íntimo, 3
apóstoles a la habitación donde había sido puesto el cuerpo de la niña. Siempre en plan de imaginarnos. La película de Chosen ayuda mucho, la serie. Cristo avanza hasta el cuerpo sin vida de la muchacha y le toma la mano. Nos cuenta Marcos, capítulo 5, que Jesús le dice suavemente, Talita Cumi, una frase preferida por mi hija Florencia. Palabras arameas que significaban, niña, a ti te digo, levántate. Sencillas palabras con las que cualquiera de nosotros podría levantar a un hijo por la mañana. Y enseguida el espíritu de la niña volvió, dice Lucas, y en Marcos leemos que la niña se levantó y andaba. La escena que quiero dejar en tu mente es la de una madre loca de la alegría y de un padre conmovido en su alma. Si a Jairo te decía, le preguntamos, ¿crees tú, Jairo? Si a Jairo vos le preguntaras si creía en Jesús, te hubiera dicho un inequívoco, sí, creo en Cristo. Conclusión y aplicaciones, Gabriel. Porque vimos por un lado la fe de Jairo y la fe de la mujer enferma. Por otro lado vimos la incredulidad de las plañideras, también de los fariseos, que en este capítulo tienen una participación importante en contra del Señor. Y no hay pregunta más importante en la vida que esta. ¿Creemos realmente en Jesús? Porque a menos que tengamos fe, la salvación del Señor no nos alcanzará. Jesús le dice a Pablo, en el encuentro que tuvieron cuando Pablo va a Damasco a cazar cristianos y se encuentra con Cristo en gloria, según Hechos capítulo 6, versículo 18, le dice, para que abra sus ojos, le está encomendando, le dice, vos me andás persiguiendo a mí, ahora vais de misionero mío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados. Y al compartir estos milagros de Cristo, es mi oración que tu fe en Él crezca, porque la fe es por el oír, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, por el oír la palabra acerca de Cristo. Dos historias maravillosas, impactantes, desafiantes, hermosas, y que se potencian entre los dos cuando las pone así una contra la otra. Ambos, Jairo y la mujer, muestran una admirable fe en Jesús. Jairo está convencido de que con que él la toque nomás a su hija. La mujer está convencida de que al tocar el vestido de Jesús ella va a quedar curada. Jesús reconoce a la mujer por su fe diciendo, hija, tu fe te ha hecho salva. Cuando Jairo oye que su hija está muerta, Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y después restaura la vida de la niña. La fe es un componente imprescindible en estas historias y en la historia nuestra, de cada uno de nosotros con el Señor. Y a este mensaje hubiéramos podido titularlo, Salvación para los desesperados. Cuando yo llegué al Señor, llegué desesperado. Cuando mi familia llegó al Señor, llegó desesperada. No sé en tu caso. Pero en la de estas personas, son dos personas que llegaron sin esperanza, desesperados. Y si estás en situación desesperada hoy mismo, o lo has estado y no supiste a quién recurrir, pensá en Cristo, porque las dos historias muestran que no había remedio para ninguna de las dos mujeres. A lo largo de la vida, la mujer había gastado todo su dinero con médicos. Los mejores remedios que le ofrecieron fallaron. En la casa de Jairo la multitud había empezado el velatorio porque la niña estaba muerta. Se ríen de Jesús cuando él dice que la niña estaba solo dormida.
Pero, hermano, hermana, yo no quisiera que tu enfoque principal esté puesto únicamente en su poder milagroso, porque como lo demostraron los eventos que siguen a esto, lamentablemente muy pocos de los que le seguían a Jesús llegaron a creer en la proclamación del Evangelio. Les interesaba más el milagro que el Evangelio. El Evangelio dice que Dios está dispuesto a perdonar al pecador que se arrepiente. Y eso es más urgente que cualquier milagro. Es más, ese es el único milagro que necesitamos, ser perdonados y salvados. Nunca entendieron que el propósito del Hijo de Dios era salvarle del infierno más que sanarlo, más que proveerle para sus necesidades. Todos hemos acudido a Jesús porque teníamos una gran necesidad, porque también éramos espiritualmente como la hija de Jairo físicamente. Estábamos muertos, nosotros en delitos y pecados, dice Efesios. Pero nadie va a venir a Jesús hasta que reconozca su necesidad, hasta que se vea como lo que es, un pecador, hasta que vea que corre peligro de la separación eterna de un Dios santo si muere sin Cristo. Y esa es la necesidad desesperada de todo hombre. Y sin embargo, muy pocos se humillan postrándose a los pies de Jesús y reconociendo su pecado y su necesidad. Como decía la canción, querido mío, querida mía, todas tus necesidades serán satisfechas a los pies de Jesús. Las historias de Jairo y de la mujer no son solo historias de sanar, son historias de salvación. La mujer se acercó arrastrándose hasta Jesús. Jairo se postró, o sea, ambos se habían colocado en la posición perfecta a los pies del Señor para recibir abundante gracia. Y usted, querido mío, querida mía, ¿se ha acercado para postrarse ante Jesús? Este es el momento adecuado para hacerlo.